Investigador del Departamento de Estudios Sociales y coordinador de doctorado en estudios de migración del Colegio de la Frontera Norte. Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jimena. Un gusto poder acompañar tu programa y a la orden. Alonso, ¿cuál es la situación actual en la frontera sur? Conocíamos apenas hoy de un motín que se registra en la estación migratoria siglo XXI, ahí en Tapachula, Chiapas, donde los migrantes exigían ser liberados, exigían sus documentos, que les entregaran sus documentos. ¿Cuál es la situación que ellos enfrentan actualmente, insisto, en la frontera sur de nuestro país? Mira, lo que estamos viendo es un episodio más de esta crisis humanitaria que México ha vivido por lo menos o de manera más acuciante en los últimos 4 o 5 años, y que uno de los escenarios donde se concentra esta tensión es precisamente la frontera sur, en espacios y ciudades como Tapachula y ahora San Pedro Tapanatepec en Oaxaca, ¿no? Y esto pues tiene que ver con el impacto que están teniendo políticas migratorias tanto de Estados Unidos como de México, que pues históricamente han tenido un enfoque basado más en la detección de personas irregulares, su detención en estos espacios conocidos como estaciones migratorias, que no son más que centros de detención migratoria, y su posterior deportación. Y pues en este contexto, pues tenemos, por supuesto, las causas que motivan la migración de personas, flujos muy intensos desde provenientes o transitando por Centroamérica, de personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, recientemente o con mayor fuerza de Haití y Venezuela. Y de otro lado, pues el agravamiento de las condiciones de restricción en los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso hace que México se convierta pues en un espacio concentrador de flujos que no tiene capacidad o ha demostrado no tener capacidad y por momentos pues interés de atender con un enfoque humanitario de protección de derechos humanos a estas personas. Entonces eso hace que sean persistentes estos hechos, ¿no? Los motines en las estaciones migratorias, las caravanas que se han formado también para denunciar la falta de respuesta o capacidad de respuesta por parte de las instituciones mexicanas, y que pues están evidenciando esto, ¿no? La necesidad que tienen las personas de movilizarse y la incapacidad que demuestra el Estado mexicano para atender y acompañar con una perspectiva de protección a ellas y ellos. Alonso, quiero destacar esto que comentabas, la falta de interés de un trato humanitario, y lo hemos visto, ahorita lo comentaba con Lisbeth Inclán, nuestra reportera, cómo pues hemos cuestionado la manera en que tratan a nuestros migrantes, a nuestros connacionales en la zona norte. Sin embargo, también vemos cómo están siendo tratados en la zona sur. Veíamos hace algunos meses los agentes del Instituto de Migración cómo con violencia es que trataban de detener estas caravanas. ¿Por qué esta falta de interés, por qué esta falta de voluntad por parte de las autoridades de dar un trato humanitario, independientemente de los temas políticos, de si entran o no? Al final son personas que están buscando pues una mejor calidad de vida. Sí, es que el problema radica precisamente en que no hay un tema de responsabilidad compartida, y entonces cada país está gestionando de manera diferente o como puede o como quiere el tema migratorio. De un lado tenemos Estados Unidos con una restricción y con acciones unilaterales, como es el tema de las devoluciones por el título 42, devoluciones expeditas. Por otro lado, tenemos a México complaciente con la política norteamericana, pero también demostrando pues esta incapacidad que demuestran pues las imágenes que hemos visto ya de manera reiterada en diferentes espacios. Sin embargo, si uno contrasta lo que estamos viendo con el discurso oficial, con los boletines que saca el propio Instituto Nacional de Migración, demás, sí existe un discurso que pues apela a esta noción de humanitarismo, de trato y de respeto a los derechos humanos, pero la evidencia nos está mostrando que no es así, ¿no? Y que las acciones que se están desplegando son insuficientes, porque en efecto, el caso de San Pedro Tapanatepec en Oaxaca pone en evidencia esto.
se llevaron a las personas ahí justo para facilitar documentos migratorios, Ujú. primero solicitante por razones humanitarias, después formas migratorias múltiples, que eran como la expresión humanitaria del gobierno mexicano. Pero el asunto es que un papel, un documento no termina por resolver la situación de las personas. Y ahí sí habría que destacar el papel y el liderazgo que están tomando las organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales para acompañar y paliar un poco las múltiples necesidades que tienen estas personas, ¿no? Entonces, el reto es enorme y exige pues un diálogo regional muy, muy importante tanto con los países expulsores como los países de tránsito y de destino. Y también exige mecanismos de colaboración y de coordinación muy importantes entre la federación y los estados. Hemos visto en diferentes estados de la República y por supuesto en el sur del país que los municipios hacen lo que pueden, pero de repente terminamos con acciones en donde falta coordinación, falta liderazgo y falta también una visión integral para la gestión de estos flujos masivos, en donde vienen muchas personas con necesidades de protección internacional, hay que decirlo también. Alonso, justamente esto iba. ¿Por qué este doble discurso por parte del gobierno mexicano? ¿Por qué el escuchar a Marcelo Ebrard cuando se anuncia por parte de Estados Unidos esta extensión del título 43? Decir, son bien recibidos los venezolanos, lleguen a nuestro país cuando no hay las condiciones, cuando no hay la infraestructura, cuando ni siquiera quizá hay la voluntad de darles un trato humanitario. ¿Sería momento que cambiara sus decisiones el gobierno de México y decir no? Mira, el tema del discurso político, pues es eso, ¿no? Es manifestar políticamente, digamos, acciones o temas que dejen ver con una perspectiva positiva la respuesta mexicana. Sin embargo, como te decía, los hechos pues nos están diciendo otras cosas, ¿no? Y están demostrando que se requiere otro tipo de acciones y de medidas para atender justamente con una perspectiva de derechos humanos. Aquí no hay que perder de vista que estamos frente a una crisis internacional en términos de flujos migratorios, ¿no? Y que, por otro lado, pues somos vecinos de una de las naciones más poderosas del planeta y eso siempre va a ser tanto un factor de expulsión como uno de atracción y México queda en medio. Entonces me parece que en teoría, en el discurso, hay algo interesante, hay cosas que pueden generar una perspectiva una perspectiva pertinente para la atención a estas poblaciones que efectivamente necesitan documentación, necesitan asistencia médica, necesitan asistencia psicológica, etcétera. El tema es cómo pasamos de este discurso a hechos muy concretos que incluso rebasen la sola expedición de un documento o un papel que diga que pueden estar aquí, ¿no? Porque lo que hemos visto es que eso no termina de responder o de resolver mucho cuando las personas tienen estas otras necesidades muy prácticas, concretas y reales, ¿no? Entonces ahí es donde tendríamos que estar focalizando el trabajo y la intervención de las instituciones públicas. Ahora, bien, yéndonos ya más al tema social, ¿cuál es el impacto que está teniendo todo este fenómeno migratorio en la frontera sur, en sus comunidades, en sus municipios, con los ciudadanos, con las economías locales también? Pues mira, es diverso, ¿no? El tema es que cuando no hay una respuesta estatal que sea suficiente para atender a la población, se generan ciertos espacios de tensión y esto ya lo vimos en reiteradas ocasiones en ciudades como Tapachula, ¿no? Ujú. Porque de repente tienes flujos masivos que están una cantidad impresionante de personas para los cuales los servicios municipales no están capacitados, no hay una respuesta coordinada e integral y entonces obviamente la población local comienza a sentir un poco de desesperación e incertidumbre frente a la falta de respuesta en cosas muy básicas que a veces pasan desapercibidas, ¿no? De repente, por ejemplo, el tema de la generación de basura, ¿no? Lo veíamos en algún momento con
el aglutinamiento de población haitiana en el estadio de Tapachula, ¿no? Una queja recurrente era que los servicios municipales no pasaban a recoger basura y los servicios municipales pues estaban rebasados, ¿no? Entonces, está ese tema, está pues el de que normalmente las personas están en asentamientos precarios, ¿no? Veíamos ahorita en tus imágenes como campamentos improvisados, donde también se genera pues estas tensiones cotidianas y que pues empiezan a preocupar a la población local porque de repente no puede hacer su vida cotidiana como desearía. Pero por otro lado también hay que destacar que hay parte de esa sociedad que está viviendo esta situación y estas coyunturas con mucha solidaridad y mucha empatía hacia el tema y que se están organizando para salir a asistir a las personas, normalmente vinculados a grupos eclesiales, parroquias locales, etcétera, que pues salen a dar alimentos, agua, un poco de asesoría y pues compartir lo poco que tienen. Entonces, el tema tiene amplias perspectivas, tiene narré yo dos por lo menos, y el asunto sigue siendo o se centra en que necesitamos pues ahí en estos espacios de gran concentración de personas migrantes el liderazgo institucional para garantizar tanto la atención a las personas migrantes como para dar un poco de certidumbre y tranquilidad a la población local que está recibiendo en sus comunidades a las personas migrantes. Alonso, coincido contigo en esto que comentábamos. Quienes están sacando la casta aquí son las asociaciones civiles, son la sociedad organizada para pues enfrentar un fenómeno que se le está saliendo y se le salió ya de las manos completamente a las autoridades. Seguiremos pendientes, por supuesto, de este tema. Alonso, muchísimas gracias por esta entrevista. Alonso Hernández, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales y coordinador de doctorado en Estudios de Migración del Colegio de la Frontera Norte. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, ahí lo tiene. Vámonos a un corte comercial, es muy breve y regresamos.